Hola. Bueno, pues como comenté en clase, voy a intentar explicaros de manera escueta el pensamiento de los sofistas y también de Sócrates. Si os parece, vamos a empezar con los sofistas. Estamos hablando del segundo periodo de la historia del pensamiento griego, ¿no? Recordad que el primero era el cosmológico, que ya estudiamos cuando hemos visto los presocráticos, y en este periodo, el siguiente, que es el periodo antropológico, resulta que ha habido un cambio importante. En este caso, el desarrollo de la filosofía se va a dar en la ciudad de Atenas, y bueno, hay una serie de factores que de alguna manera motivan el cambio de intereses, ¿no? La filosofía deja de ocuparse del cosmos, ¿no? De estudiar el origen y la estructura del cosmos, como se hacía en el caso del pensamiento presocrático, y esto ocurre por alguna razón, ¿no? Y la razón es porque uno de los elementos o de los acontecimientos fundamentales de este periodo es son las guerras médicas, las guerras que tienen los griegos contra los persas, que es el imperio de la época. Hay dos guerras médicas. La primera es entre persas y atenienses. Contra todo pronóstico, resulta que el resultado final de la primera guerra es la victoria de los atenienses, que acababan de iniciar una nueva forma de organización política, que era la democracia. Nace la democracia y nada más empezar con el sistema democrático y haber elegido como gobernante democráticamente a Pericles, resulta que se inicia la guerra y resulta que salen victoriosos frente a un imperio tan poderoso como es el imperio persa. Esto lo que va a suponer es una enorme consolidación del sistema que ha hecho posible esta victoria, que sería la democracia, y los atenienses salen de esta victoria henchidos, ¿no? Muy reforzados y muy satisfechos de sí mismos y muy contentos de ser griegos y atenienses. Como digo, el sistema es la democracia y la repercusión que tiene este cambio de sistema de gobierno es que el tipo de demandas que se ofrecen a los ciudadanos cambia drásticamente en relación con un sistema aristocrático, por ejemplo, o con una monarquía en la que los súbditos se limitan no tienen ningún tipo de participación política, se limitan a obedecer y a seguir los dictados que se dictan, que se ordenan por parte de las autoridades. En este caso, resulta que todo ateniense que sea libre, que sea hombre y sea mayor de edad, en algún momento de su vida, con total seguridad, va a tener que participar en la vida pública, va a tener que participar en la asamblea, o va a tener también que participar en las instituciones jurídicas. No hay abogados y, por tanto, cada vez que hay un pleito ante los tribunales, es el individuo el que tiene que defenderse a sí mismo o acusar a la persona con la que se enfrenta. Eso hace que en este periodo el dominio del lenguaje adquiera una relevancia que no tenía hasta ese momento. Como digo, fundamentalmente por la necesidad de participar en la vida política. En este contexto es en el que aparecen en escena los sofistas, cuya función son maestros que se encargan de enseñar ese tipo de conocimientos que ahora se han hecho tan importantes, que fundamentalmente es el dominio del lenguaje, la dialéctica, la retórica, es decir, la capacidad de hacer fuertes tus argumentos frente a los del contrario, de expresar correctamente tus ideas. Y este tipo de conocimientos, como digo, son los que van a enseñar los sofistas. Los sofistas son extranjeros, son metecos, que decían entonces los griegos, que no podían participar en política. Ellos no podían porque no eran atenienses, pero sin embargo son muy importantes porque se ocupan de formar a los atenienses que sí que van a participar en política. Y bueno, esta es fundamentalmente la función que tienen. Son, como digo, maestros, ¿no? Maestros de este tipo de conocimientos a los que me acabo de referir. Esto en relación con el contexto y con la función que tienen los sofistas en este contexto nuevo, ¿no? El contexto del siglo V a.C.
Siguiente punto, la siguiente pregunta sería ¿cuáles son las características del pensamiento de los sofistas? Los sofistas en realidad no son una escuela como tal en su época, son una serie de autores que tienen una serie de puntos en común. ¿Por qué? Pues porque coinciden en un periodo con unos mismos intereses y unos mismos valores y un mismo contexto cultural y político. Pero como escuela son los estudiosos posteriores los que entienden que pertenecen a un mismo grupo. Ellos no tenían conciencia de pertenecer a ningún grupo. Como digo, la siguiente pregunta sería ¿cuáles son los puntos, las características de sus pensamientos? Es decir, los puntos en los que coincide el pensamiento de estos autores. Y nos vamos a referir fundamentalmente a tres. Por un lado, el relativismo escepticismo sería la segunda característica, y la tercera es el convencionalismo. Lo estoy diciendo, creo, en el mismo orden que aparece en los apuntes que tenéis en el blog. ¿Qué sería el relativismo? Bueno, se puede distinguir dos tipos de relativismo, el relativismo moral o el relativismo epistemológico. ¿En qué coinciden? Bueno, pues coinciden en que el relativismo defiende que no existen, en concreto el relativismo moral coincide en que no existen verdades absolutas, valores absolutos en este caso. Si es moral, lo que te planteas, no existen valores absolutos, es decir, el bien y el mal no están determinados, no existen en la naturaleza. El bien y el mal son conceptos que cambian, que dependen del contexto y de la época, pero no existen en sí mismos, no son permanentes, no son universales y no son estables. Y no son estables porque la realidad está constantemente cambiando, de modo que, dependiendo de nuestros intereses, cambia lo que se considera que está bien y lo que está mal. Eso en relación con el relativismo moral. En relación con la verdad, es decir, el relativismo epistemológico, se plantea algo parecido. Lo que dice es que no existen, en este caso no valores, sino verdades absolutas. No hay verdades absolutas. No existe la verdad. Y menos, no existe una verdad estable, universal y fija. Y la razón por la que no existen verdades absolutas es porque en la realidad todo está en constante cambio. Todo está transformándose y en continuo movimiento. De modo que si la realidad cambia constantemente, la verdad, que es un reflejo de la realidad, también cambia. No obstante, ellos son conscientes de que un grupo humano necesita la verdad y necesita también valores que determinen lo que está bien y lo que está mal. Entonces, aunque no existan verdades ni valores absolutos, los necesitamos. Necesitamos estabilizar este tipo de conceptos. De modo que lo que plantean los sofistas es que la verdad es producto del acuerdo entre los individuos, es fruto de la convención. Cada grupo acuerda qué es verdad y qué es mentira, del mismo modo que cada grupo acuerda qué es correcto o incorrecto. Esto en relación con el relativismo. Con respecto al escepticismo es importante percatarnos de que tienen puntos en común, pero también hay diferencias. ¿En qué coinciden? Pues coinciden en que el escepticismo niega la posibilidad de acceder a verdades absolutas en caso de que las haya. Pero ellos no llegan a afirmar si hay verdades absolutas o valores absolutos o no los hay. Lo que plantean es que son conscientes de que el entendimiento, la razón humana es limitada. No puede llegar a la verdad última de las cosas en caso de que ésta exista. Por consiguiente, verdades o valores absolutos, los haya o no los haya, no están al alcance del ser humano. De modo que tenemos que actuar como si no los hubiera. En este sentido coinciden con los relativistas en afirmar que como los necesitamos, lo que se considere verdad o lo que se considere bien, es decir, correcto o incorrecto, es el producto de la creación humana. Es el producto del consenso entre los individuos. En este punto coinciden relativistas y escépticos. Una última idea a la que nos vamos a referir en este tema, una última característica de los sofistas, es el convencionalismo, es decir, su concepción de las leyes. Y son los primeros que distinguen entre las leyes positivas, es decir, las leyes que hemos creado los humanos para dirigir, para organizar nuestras vidas, son
leyes artificiales, a las que ellos van a llamar nomos, que son los principios de la ética y de la política. Este tipo de leyes, al ser producto, como decimos, del acuerdo, al ser una creación humana, pues cambian con cada grupo humano, no son universales. Y, bueno, fundamentalmente es esa idea. Cambian con los distintos grupos humanos y cambian también a lo largo del tiempo. Frente a estas leyes artificiales y leyes positivas están las leyes naturales, lo que van a llamar physis. Las leyes naturales no las han creado los humanos, sino que pertenecen a nuestra naturaleza más íntima. Son pautas de conducta que compartimos todos los miembros de una especie, en este caso todos los seres humanos. Estas normas sí que son universales, son iguales para todos y son de obligado cumplimiento. Es decir, el hecho de ser humanos nos empuja a actuar de determinada manera. Las leyes de la polis, las leyes del Estado, no estarían en este grupo. Esa es la razón por la que son susceptibles de ser modificadas si nos interesa. Esto es un planteamiento, además de novedoso, muy provocador en la época en la que aparece. Por último, los sofistas se plantean qué relación existe entre las leyes de la polis, es decir, el nomos, y las leyes naturales. Y aquí no encontramos acuerdo. Los sofistas de la primera generación lo que plantean es que las leyes elaboradas por los humanos, es decir, el nomos, tienen que intentar estar de acuerdo, es decir, derivarse de la naturaleza humana, ser coherentes con nuestros impulsos naturales. Por contra, los sofistas de la segunda generación piensan que esto no es posible. De hecho, ellos cuando reflexionan acerca de cuáles pueden ser las leyes naturales, ponen ejemplos como por el principio de supervivencia, la ley del más fuerte, la búsqueda del placer. Entonces, lo que plantean es que una sociedad no puede regirse por estos principios, de modo que las leyes del Estado son cepos, es decir, lo que intentan hacer de alguna manera es restringir el campo de acción de las leyes de la naturaleza, poner límites a nuestra naturaleza. Y en este sentido plantean que existe un conflicto entre el nomos, la ley convencional, y la physis, las leyes naturales, son conflictivas. La pauta de conducta que ellos sugieren es una especie de doble moral. Cuando estamos en público, seguir las leyes del Estado, porque es lo que nos interesa, si no vamos a sufrir las consecuencias de no haberlas cumplido. Las sanciones que pone el Estado a quienes no cumplen sus leyes. Pero en la vida privada, en la intimidad, sugieren que nos dejemos llevar por nuestras inclinaciones naturales, que son casi también de obligado cumplimiento. Bueno, pues por ahí irían los tiros.